Gracias. Compromiso hermoso, importante y pues gracias a Dios. Exactamente vamos a seguir viendo, la carta a los romanos con 4 principales momentos, 4 circunstancias importantes. Pero bueno, inicio y agradezco, saludos a todos mis queridos hermanos. Quizá un poquito como diría el apóstol Pablo precisamente a los romanos: hermanos, apartados para el Evangelio de Dios, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto y gran responsabilidad estar aquí delante, pues sirviéndoles a ustedes y al Señor. He tenido, la oportunidad, tal vez en un momento más íntimo, con menos cantidad de hermanos, acompañar, el estudio y la oración de los viernes. Y hoy es un hermoso privilegio que me da el Señor de estar delante de ustedes, pues compartiendo, escudriñando la Escritura. Tenemos muchos temas. Las últimas semanas hemos visto bastantes temas. En solo 2 capítulos, lo que decía el pastor, el Evangelio es poder de Dios. Empezamos con algo interesante y poderoso: reconocer esa verdad. Otras de las verdades que encontramos aquí, por quien no traía sus apuntes ahorita, hubiera ayudado un poquito, pero fue el peligro de ser jueces. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, muchas veces es problemático y es una responsabilidad también delante del Señor. ¿Qué más hemos aprendido? Pues la paciencia de Dios, esa palabrita, su longanimidad, que nos ha aguantado muchas cosas. Qué importante y qué bendición. Tenemos más. Vimos, por ejemplo, a quién se dirigió la carta. Por ahí tenemos unos personajes que nos habían pasado: el gentil, el no creyente, el creyente. Amén. Y también el último tema por ahí perdido, que era cómo el orgullo puede perjudicar o cómo puede destruir a la iglesia. Y en solo 2 capítulos me han puesto una tarea monumental: resumir los 16. Y gracias a Dios hay otros estudiosos de la Biblia que han tenido a bien hacer una cierta síntesis. El mensaje de hoy es para darnos a la tarea de contestar algo importante. ¿Cuáles fueron los principales problemas o razones por lo que se escribió la carta a los romanos? ¿Qué ocurrió? Lo resumieron los expertos en 4 momentos principales, debido a 4 grandes problemas. Problemas que tenían en aquel entonces y que hoy en día también pueden afectar nuestras vidas. ¿Cuáles fueron estos problemas? ¿Cuáles fueron las razones por las que se escribió la carta? ¿Qué problemáticas estaban viviendo? Eso es lo que se debe de aclarar. La verdad, de manera muy general, estos 4 momentos que dan respuesta a estos 4 problemas, también lo vivimos hoy en día. Antes de iniciar con este estudio, apóyenme para que iniciemos con una oración, una breve oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, primero alabando y glorificando tu nombre, exaltándote. Eres eterno, poderoso y maravilloso. También te pedimos, Señor, que tú seas el que ministre en este servicio. Abre la mente y corazón de cada uno de mis hermanos. Dales ese deseo, esa recepción de tu palabra, de entender, de descubrir o de reforzar lo que tú estás enseñando. Redarguye en el caso de que sea necesario. Toca las vidas de cada uno de ellos. Bendice a cada uno de los presentes. Usa y guarda mi vida. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Qué hermoso y qué maravilloso es estar compartiendo. Como les contaba,
la carta expone cuatro momentos principales, razones centrales con las que vamos a descubrir y dar un salto cualitativo a los 16 capítulos. Problemáticas, como les decía, ellos las necesitaban aclarar. Ya eran una iglesia establecida, ya estaban sirviendo al Señor a su manera. Pablo es el primero que se ocupa de saber que hay esa comunidad que ya está. No fue a edificar la iglesia a Roma, tampoco fue Pedro. Pedro estaba en Jerusalén, como algunos tradicionalmente nos quieren envolver, que la iglesia comenzó de Roma, comenzó universalmente con Pedro. No fue así. Ellos ya estaban trabajando, ya habían recibido la enseñanza, la administración, y curiosamente Pablo les dice: estoy deseoso de ir con ustedes, pero les escribe para aclarar esas problemáticas. Entonces, ¿cuáles son las 4 principales problemáticas que afectaban a la iglesia y que también pueden afectar su vida en nuestros días? Número 1, y ahí si lo quieren anotar a manera global y general, los 4 puntos que vamos a ver para todo este estudio. El número 1 es la universalidad del pecado. A grandes rasgos, el pecado. Aclarar cómo surgió, qué pasó, dónde se originó, causas, consecuencias y más. La segunda problemática es la incapacidad de las obras del ser humano como un medio de redención o de salvación. Ese será el segundo punto. No creo llegar hasta allá el día de hoy, porque dividir, le digo, los 16 capítulos es algo interesante. Esa capacidad de síntesis el Señor nos da la bendición de que algunos han estudiado esto. Otra problemática que surgía fue el no reconocer la necesidad de vivir una vida de transformación bajo la ayuda del Espíritu Santo y seguir su vida igual. El número 4 era el egoísmo, vivir para sí mismos. Claro que sí, voy de regreso. Número 1, la universalidad del pecado. Número 2, una universalidad del pecado. Número 2, la incapacidad de las obras del ser humano para alcanzar la salvación. Interesantes temas, ¿verdad? Hemos visto un poquito en 2 capítulos y sí estaban por ahí presentes. El número 3, quien esté tomando nota, si quiere cuando termine de escribir me hace una señita con la mano. Número 3, no reconocer la necesidad de vivir una vida de transformación. No reconocer la necesidad de vivir una vida de transformación bajo la ayuda del Espíritu Santo. Y seguir igual, haciendo lo que antes hacía. El punto número 4 será vivir para sí mismos, el egoísmo, sin aplicar el Evangelio, vivir para sí mismos, sin aplicar el Evangelio en una vida práctica y de servicio. Interesantes temas. Esos son los principales temas. 4, vivir para sí mismo, sin aplicar el Evangelio en una vida práctica y de servicio. Hoy nada más vamos a analizar el primer problema y su momento de solución. Mi hermano, hay una razón muy importante que usted debe de descubrir. Ya hablamos de pecado, ya sonó por ahí la palabrita. Y aún puede afectar la vida de los creyentes, su vida, mi vida,
de nuestros familiares, de nuestros vecinos. En el mundo sigue afectando. Vemos gente que está viviendo sin Dios, bajo el pecado y causando males. Lo vemos en el mundo de la política. Hoy en día lo vemos en temas de actualidad como son estas cuestiones de narcotráfico, corrupción, apartados de Dios. Sí nos afecta. Todavía te afecta a ti, afecta a la iglesia, afecta al que viene a la casa de Dios. Muchas veces la libertad de creencia, que se supone es un derecho universal, ya se ve coartada y dicen que los cristianos nos debemos de meter en nuestra iglesia y no meternos en la vida política, por ejemplo. No vamos a ir tan lejos. Aquí en la iglesia puede afectar nuestra vida, así como afectaba el pecado la vida de los judíos, de los creyentes y de los no creyentes. Hoy en día también hay no creyentes y hoy en día hay quienes hemos confiado o queremos confiar y depositar toda esa confianza en nuestro Dios. Vimos un poquito Romanos 1:26. Vamos a dar apertura a la palabra de Dios. Navegamos bastante en las Escrituras y me gustó mucho porque vemos de buenas a primeras. Por ejemplo, tomando el capítulo 1, versículo 26 de Romanos. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vimos la culpabilidad del hombre. Fue entregado, fue dejado, fue servido a las pasiones, a los males. Va a ser muy interesante. En algún momento les aclararé un poco más o profundizaremos un poquito más en las diferentes manifestaciones del pecado. El verso 26 nos dice que fuimos entregados. El verso 28 también nos dice que a una mente reprobada, nos dice por no tener en cuenta a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. El pecado son cosas que no convienen. No te convienen a ti, no le convienen a tu familia, no le conviene al mundo, no le conviene a tu vecino, no convienen a la humanidad. Hay consecuencias. Pero fueron entregados, ya lo habíamos leído, y fuimos atestados de todas esas cosas llamadas pecado. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles leíamos? Versículo 29 y 30, bueno, 29 al 30, nos decía una lista de situaciones. Incluso tuvieron a bien leerlo en un par de versiones, ¿no? Pero el caso era tremendo. Fueron muchas cosas a las cuales se ha desviado el hombre, las cuales son el pecado. Dice la palabra, atestados de toda injusticia. No daban lo que le correspondía a las personas. Por ahí robaban, por ahí lucraban, dirían en la actualidad, por ahí los transaban. Injusticia, fornicación. Y la fornicación espiritual es servir a otras cosas o poner otras cosas como prioridad, en lugar de que sea Dios, que sean otras cosas, idolatría, darle lugar, irnos con otros dioses, poner otras cosas que sean dioses en nuestra vida, y no el Señor. Nos dice fornicación, perversidad, y la perversidad habla de querer hacer algo malo intencionalmente, de querer dañar sin importar las consecuencias, sin importar si me hace daño a mí, que estoy pecando, o si a la víctima que estoy dañando también le va a causar dolor. Hoy en día también vemos esas situaciones: homicidios, narco, abusos físicos, violencia, sin importar esas consecuencias, avaricia, maldad, llenos de envidia, deseando lo que el otro tiene, lo haya trabajado honesto o no, homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, también aquellos que en lo discreto, que en lo bajito, están haciendo algo que no corresponde. Eso es murmurar, hacerlo discretamente, susurrar tal vez, pero con mala intención. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso son las características del pecado. Y hoy en día todavía se quiere señorear el pecado de su vida, mi hermano, de la vida de cada uno de nosotros, en todas esas distintas características. Todavía puede afectar la vida de tu pareja, la vida de tus hijos, de tu hogar, de tus padres. Todavía está a la puerta el pecado. En esas breves lecturas veíamos todas las expresiones, las formas, la naturaleza del pecado. Se originaba en el corazón del hombre, la mente ya entregada a la perversidad. Y también podemos ver la consecuencia o impacto en la humanidad. A lo largo de la Biblia podemos ver que el pecado es eso: transgresión, rebasar la ley o los límites, desobediencia, rebelión contra la ley divina. O sea, no contra leyes humanas, sino contra nuestra máxima autoridad, que debería de ser Dios. Se describe fundamentalmente la famosa etimología de la palabra, es errar en el blanco. Creo que muchos ya lo han escuchado en alguna ocasión. Es fallar, desviarnos del propósito, la dirección a donde teníamos que ir, que es a la comunión y presencia con Dios. Hemos fallado, nos hemos desviado, salimos del estándar que Dios había puesto, del estándar divino para reflejar su gloria, porque en un principio en Génesis decía el Señor: a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El pecado vino a derrumbar todo eso. Trae consecuencias espirituales y trae consecuencias físicas. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, una de las cuestiones que está atacando a la juventud y a la población sexualmente activa, pues son enfermedades de transmisión. Ese pecado llamado fornicación en la palabra del Señor, adulterio, lujurias y demás, todas esas fornicaciones traen consecuencias físicas. Sí daña físicamente, sí daña el ser entregados a la maldad. No es fácil hablar de todos estos temas, y Pablo, muy concreto, habla muy amena, saluda cordialmente, amablemente, pero en su forma de compartir también los cuestiona, también les hace preguntas para reflexionar. El problema número 1, les decía, el pecado. Es infringir la ley. Si alguien gusta anotar una cita, 1 de Juan 3:4, nos dice: ¿qué es la definición del pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios puso reglas, el hombre está faltando a ellas. También nos dice que el que no hace lo bueno, el que sabe más bien hacer lo bueno y no lo hace, el que no hace lo bueno, también se considera como pecado. Santiago 4:14. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hermanos, en alguna ocasión hemos sabido en nuestro corazón que debemos de ayudar a alguien y nos seguimos. Que podíamos haber hecho algo, una llamada por teléfono, un reporte, y no lo hicimos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está dentro del pecado. Les decía, el origen del pecado también lo vemos a lo largo de la Biblia, y Pablo vuelve a utilizar
eso más adelante en el capítulo 5, cuando nos comenta, ¿no?, el fallo de Adán, el primer hombre. Génesis 3. El orgullo y la rebelión, por ejemplo, del diablo fue el comienzo de todo. Posteriormente, él, al desobedecer y meter, dicen algunos, su cola entre el hombre y la mujer, hizo que también se desviaran, se apartaran de Dios. Introdujo la naturaleza pecaminosa. Confiar en ellos mismos antes que seguir dependiendo totalmente de Dios. Era lo único que tenían que hacer, depender para todo de Dios, estar en comunión con Él. Y el diablo engañó, hizo dudar a la mujer, por ejemplo, al preguntarle, ¿cómo que Dios ha dicho? No, sabe que vas a ser como Él. Quererla poner en una posición donde ya no dependiera de Dios, rompiera esa relación. Eso es el pecado, romper la relación. La naturaleza del pecado, lo vimos en los versículos del capítulo 1, son terquedad, falta de fe, rebelión, activa y conscientemente o inconscientemente en algunas ocasiones, y heredada a las generaciones. El Señor también nos decía, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Conocemos de la palabra y hoy en día vemos que nuestras generaciones se están entregando a adicciones, vicios y situaciones que dañan su vida. ¿Tendrá razón la palabra de Dios? ¿Afecta hasta tercera y cuarta generación el vivir bajo pecado? Romanos 2:11 también nos enseñó algo. Ya lo habíamos leído, esta manera de repaso, pero se esconde esta gran verdad. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Han pecado los que no le conocen y hemos pecado los que conocemos un poco de Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra. Vemos, por ejemplo, a lo largo de todo el capítulo 2, esta situación. En el 3 empieza a haber alguna situación. Yo les decía, la manera en que Pablo cuestiona, pregunta, argumenta, es una manera de una plática convencional, una plática familiar, donde en cierto momento hace una discusión o un debate preguntando algo. El ejemplo lo tenemos en Romanos 2:11. Perdón, en el capítulo 3, verso 8. Vamos a hacer un brinquito un poquito más grande, porque les digo, si no me voy a detener en muchos versos. Pero es muy bonito. En casa repasen verso por verso. El Señor nos tiene tantas cosas que revelar ahí. Les decía, en el versículo 8 dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? A este estilo que el apóstol Pablo utiliza se le llama diatriba, el estilo de hacer una argumentación familiar, pero te hace la pregunta. Una pregunta que contrasta. ¿Qué es lo que sabes teóricamente y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí nos dice, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes, porque pues nos han salvado el Señor tiene misericordia. Por ahí veíamos 2 o 3 cosas, o sea, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna. Ya sabemos un poquito de teoría, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo acorde al pecado o a una vida de transformación? Y en esa reflexión, pues hace ese tipo de preguntas. Por ejemplo, el versículo 10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, y uno solo. ¿Alguien se considera justo hoy en día? ¿Totalmente? No es lo mismo que justificado. ¿Alguien se puede considerar justo ante los ojos de Dios? Decíamos, solamente hubo uno.
Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió con todo. Él redimió. Verso 10, 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Va confirmando. Ya les había hablado, ya había explicado que la palabra era para el creyente, para el no creyente, para el judío, para todos. ¿Y quién salió justo de todos ellos? A la luz de la palabra. Ninguno. Ninguno sale. No la libramos. Ni de repechaje, decía por ahí. No la libramos. Pero, Dios mío, qué bueno es el Señor. Nos está aclarando. Si alguien se la da de justo, bueno, pues también la palabra nos dice algo al respecto. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien hace lo bueno. Y también esto, pues hoy en día, si la pregunta fuera a cada uno de nosotros y todos los que estamos aquí, podríamos estar de acuerdo que todos hemos pecado y todos tenemos una gran necesidad: ser redimidos, ser perdonados, la salvación. Y sí, efectivamente Jesucristo pagó el precio de tu vida y de tu salvación. Gloria a Dios. Después de este resumen que nos acabamos de aventar monumentalmente de estos 3 capítulos, podemos ir viendo que sí hay esperanza. Hago un pequeño paréntesis. Vamos al 1 de Juan 1, 8 al 10. Era lo que ya estaba queriéndome adelantar en alguna situación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso puede resumir mucho lo que acabamos de hablar ahorita. Lo que el apóstol Pablo les decía: tú no creyente, tú creyente, tú judío, todos hemos pecado y no nos salvamos, ni uno solo. Si decimos que no tenemos pecado, oiga, no, me estás engañando, porque una u otra sí la he hecho, consciente o inconscientemente. He fallado, me he entregado, he sido altivo, idólatra, esto, lo otro, aquello, todo lo que vimos hace ratito. Interesante la gravedad del pecado. Lo más grande y grave lo dice Romanos 3:23, que es la paga del pecado es muerte. Y 6:23, Romanos 3:23 y 6:23 nos revela esta parte: el pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Ahí lo tenemos. Era el resumen de esos capítulos, pero sí hay. Las consecuencias, veíamos la consecuencia más grande, después de estudiar estas características, es la separación total de Dios, la muerte espiritual, además de las cuestiones físicas, además del daño mental, emocional, psicológico, todo como lo quieran ver hoy en día muchos especialistas tal vez, ¿no? Decían algunos filósofos que el problema del ser humano pues es que es malo por naturaleza. Es malo porque se apartó de Dios. Así no fue el diseño. Bueno, y voy a ilustrar un poquito este repaso también con una pequeña historia, un pequeño ejemplo. Si me apoyan con una de las imágenes. A veces vemos tan lejos el pecado y a veces somos tan inocentes que actuamos sin reflexionar, la verdad. Estamos pecando. Y hay maldad. La maldad fluye de alguna u otra manera. Les contaré esta pequeña historia. Me gusta mucho. A ver qué tal puedo darme a explicar esta situación. La historia se llama Dios te perdona todo. Y está interesante. Dice así: en alguna ocasión,
o érase una vez, un niño en edad escolar llamado Peter se encontró con un chico abusivo durante la hora del almuerzo. El famoso bullying, no me está grabando ahorita, no lo sé. Ay, sí. Sí. Bueno, esa palabra de ejercer abuso sobre otro chiquitín, bueno, pues uno de ellos va, le quita el almuerzo. Y al regresar a casa, la madre de Peter lo nota diferente, algo como que sacado de onda. Los niños cuando les va bien llegan contentos, brincando, saltando. Y en esa ocasión, su mamá lo nota diferente. Y hace la pregunta, ¿no? Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Está con cierta inseguridad y molestia, y con la insistencia de su mamá, el niño logra explicar todo el asunto, después de pasar un ratito. Le explica todo el asunto. La madre empieza a dimensionar la situación, hace una pausa, reflexiona. Pasado un rato, ella tiene una idea y no duda en contarle a su hijo, ¿no? Le dice: oye, hijo, mira, sé amable con ese chico, vamos a hacer algo, invítalo a la iglesia, dile que venga el domingo, invítalo y verás que va a cambiar. Pues el niño pues confía en su mamá, va, invita al chico, el gandalla, ¿cómo se podrá decir? Al abusador. Y curiosamente, vamos para bien en la historia, el chico bravucón acepta la invitación, va a la iglesia, entra a la escuela dominical. Justo ese día, la maestra, vamos a ponerle nombre, la maestra Babi, ¿ok? La maestra habla sobre el perdón, enseña que Dios perdona los pecados. El chico, el abusivo, se queda asombrado. Escucha, ¿no? Escucha el asunto. ¿Dios perdona todos mis pecados? Y lo pregunta ya en voz alta. ¿Dios perdona todos mis pecados? A lo cual le dicen: sí, todos. Y la maestra y los chicos le dicen: claro que sí, te perdona a todos. Si oras con mucha fe, así será. El niño dimensiona esto y sale muy convencido. Ocurre esto, ¿no? La reflexión. Si pido perdón, Dios perdona todos mis pecados. Y así se va el niño. Pasado un par de días, la mamá de Peter le pregunta a su hijo: oye, hijo, ¿el chico que invitaste a la iglesia ha cambiado en algo o un poco? Cuéntame. Y su hijo también se queda como reflexionando. Responde: sí. Pues sí. Pues entonces cuéntame más. Dime, ¿qué ha pasado? Bueno, ahora ese chico es diferente. Aprendió cosas en la iglesia. Por ejemplo, ahora cuando vamos a almorzar, ese niño primero hace una oración a Dios. Va y se dirige con Dios, diciéndole: Señor Dios, perdón por los pecados que cometeré hoy durante la semana y por todos los días que haré o que vengan después. Amén. Mis hermanos, esperemos no estar actuando con el pecado y no estar actuando en la iglesia a la manera del niño. Recibimos todo el beneficio del perdón y la gracia de Dios, pero curiosamente no cambiamos nuestra vida. Seguimos siendo gandallas, seguimos sirviéndonos o beneficiándonos de los demás, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos. Todos me tienen que dar, Dios me tiene que dar. No ha perdonado. ¿Y tú?
¿Has cambiado? El niño Gandaya no cambió, solo recibió fe. Y este es un gran peligro. La historia nos enseña el peligro del pecado, incluso teniendo fe. Tuvo fe, oraba a Dios, dice: me va a perdonar todos mis pecados, pero seguía haciendo lo que no debía. Sin cambiar. Puede haber doctrina en un cambio de corazón. Puede haber fe sin amor. Ya lo habíamos hablado en algún otro momento. ¿Pueden tener fe sin amor? Y lo veíamos, ¿no? Ya lo estudiábamos. Impresionante. Regreso al tema del pecado. En esta revisión ya vimos, ¿no?, las múltiples dimensiones, todo lo que abarca el pecado. Fue el quebrantamiento de las leyes divinas. Afecta nuestra relación, la relación íntima, personal, tu propia mente. Afecta tu relación con los demás. Cuando alguien peca, lo que se debe experimentar es sentir algo de culpabilidad, y además de la culpabilidad o vergüenza, también un sentido de: me estoy saliendo del lugar y me tengo que alinear. Eso es la transgresión, pasar los límites, pasar las normas, pasar las reglas de Dios. Todo eso lo vimos ahorita, todo lo que hacía bajo el pecado. Si nos estamos saliendo, tenemos que regresar al camino. El arrepentimiento es eso, es dejar de hacer lo que me desvió del camino, y si ya me aparté, si ya me fui, volver a tomar el camino. El cristiano conoce quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Vamos a la solución. La Biblia ofrece la salvación a través de la gracia de Dios. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Mediante la fe en Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, viene la respuesta, la redención, la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación, ejerciendo eso, creer en Jesucristo. Qué hermoso. Damos gracias al Señor. Teníamos una necesidad, yo les decía, una necesidad común, la necesidad de la gracia, una gracia salvífica, ser libres de esa separación eterna de Dios. Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario. La respuesta a la problemática también viene en Romanos 6:23, pero en la parte B nos dice: porque la paga del pecado es muerte, ya lo habíamos visto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos apropiamos de esa verdad y vamos a estar en los brazos de Jesucristo, porque si no estaría en los brazos del mundo, en los brazos del pecado. Tenemos que regresar a los brazos de nuestro Señor. Por eso había compartido todo lo que estaba pasando. Pueden tener doctrina, hermanos romanos, pueden tener doctrina, pero ¿qué se creen? Que pueden tener fe, pero les falta algo por ahí. Y tenemos que aclarar estas verdades. De la necesidad universal de la salvación, Romanos 3:21 al 25, por cuanto todos pecaron, ya lo veíamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando ejercemos la fe en Él, oh Señor, qué hermoso es. ¿Qué nos decía Romanos 1:16? Más fuerte, quien se acuerde muy bien de Él, con fuerza. Amén. Como si no tuvieran vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Qué hermoso es el Señor. Nos tendríamos que avergonzar de creer en el Señor Jesucristo. Nos está salvando del pecado y de todas esas maldades que veíamos. ¿Por qué me voy a avergonzar?
al contrario, estoy contento, agradecido, enamorado de mi Señor y le sirvo con singular alegría. Por ejemplo, vemos el capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estamos creyendo en un Dios poderoso, maravilloso, que nos redime. Creamos. Esta salvación viene por fe. Y es lo que nos va llevando el apóstol Pablo a lo largo de los pasajes, de las citas. Hacemos una pausa, revisamos los versículos. Romanos 4. ¿Qué dice la Escritura? Creyó, tuvo fe, confió. Y nosotros confiamos y creemos en lo que hizo Jesucristo en tu vida. Creemos y confiamos en lo que puede hacer con tu familia. Creemos y confiamos en lo que puede hacer en el mundo, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Perfectos no somos, todavía puede hacer algo por mejorarles. Todavía. Qué hermoso. 4:3. 4:7, por favor. Diciendo, bienaventurados, dichosos, otras versiones, dichosos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Te ha perdonado algo el Señor? ¿Te ha perdonado un poquito? ¿Te ha perdonado mucho? Todo lo que te haya perdonado, bienaventurado. Gózate, mi hermano. Vivamos esta bendición. Diciendo, bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados cubiertos. Qué rico, qué hermoso. Gracias, mi Señor. ¿Se puede comentar? ¿Sí? El versículo que hablaste, el 4:3, habla de Abraham. Y Pablo está tomando el ejemplo en Génesis 15, cuando es el pacto, y en Génesis 17, cuando es la circuncisión. Lo que Pablo está haciendo es de que vale más la fe que cualquier acto de obra. Y este versículo está hablando de David, referente al Salmo 32, cuando el Señor le perdona su transgresión con Betsabé y dice que eso no quitó ningún estatuto delante de sus ojos. Bienaventurado toda transgresión que se ha cometido y Jehová ha perdonado. Y Jehová ha perdonado. Romanos 7. La otra parte de lo que estás hablando es el antinomianismo, que es la herejía hermana del legalismo. Creer vivir en la gracia sin creer que es uno condenado, vivir a tu modo, a tu antojo, algo así como el libertinaje. Bajo tus razones en lugar de el camino. Qué hermoso. Aquí nos repetimos algo. Dios fue el que nos dio la salvación, el que cubrió los pecados. ¿Quién lo hizo? ¿Nosotros? Fue Dios a través de Jesucristo, que ya lo había planeado, ya lo había contemplado. Y por eso te regresa antes de la ley. Para todos aquellos que estaban pensando en la ley, porque les hablaba a los judíos, antes de la ley, Abraham creyó por fe. ¿Por qué iba a venir entonces la salvación? No tanto por la ley, esa te da conciencia. Antes, la salvación por creer, confiar en las promesas de Dios. Y nos vamos al primer Adán. Dios ya también ahí había planeado algo con la redención del hombre. ¿Lo cumplió? Lo ha cumplido. Lo cumple en tu vida. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Te está perdonando. Dichoso y feliz te tienes que sentir. Feliz como una lombriz. Dichoso, vivarachoso, alegroso. Felipe y contento, decían mis amigos allí en la Ciudad de México. Debes estar contento. Qué hermoso es el Señor. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Romanos 5:1. Justificados. Vamos a dar otro brincote. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de tus fuerzas, de tu intento por dejar los pecaditos de lado o cubrirlo. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenza. Romanos 5:8. ¿Quién se lo sabe de memoria con fuerza? Ahí está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Más. O sea, más allá de lo que te imaginas.
que aún siendo pecadores, lo éramos, lo fuimos, lo hemos sido. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sí, hazlo personal, mi hermano. Recibe, aprópiate de esta verdad. Fue por Jesucristo, fue por medio de Jesucristo. Cristo murió por ti. Fuiste pecador. La muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo del mensaje. Todos esos capítulos nos remiten a esta verdad. Primera verdad que contrapone esta cuestión. El pecado gobernó a toda la humanidad, conociera o no de Dios. Pero Dios muestra su amor para con todos. Y Él toma la iniciativa. Ofreció una salida a esa condenación del pecado. Ha cambiado y ha transformado esa naturaleza del pecado que era irrevocable por una reconciliación. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi hermano, tienes que estar contento y gozoso. Va brincando esta lectura de los capítulos y vamos llegando a estas verdades. Había un pecado horrible, o muchas manifestaciones y características del pecado. Ninguno nos escapábamos. El Señor pone el remedio y nos da salvación, vida eterna. Versículo, estoy en el 17, 22, por favor. 5:22. Ay, no, ya me perdí. Creo que me perdí yo, bueno. Ok. Bueno, brincamos. Romanos 6, 12 y 13. 6, 12 al 13. Ahí me perdí un poquito. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, hoy comprendimos una verdad asombrosa en este salto cuantitativo de varias citas. Podemos descubrir y analizar que la realidad universal de las primeras que teníamos, la primera problemática, era el pecado. Grandísimo, ninguno nos salvamos, grande o chiquito, de todos tamaños y colores, públicos y privados, estaban en la humanidad. Afortunadamente el Señor nos da salvación. La dádiva de Dios, ese regalo. Tú lo tienes, aprovecha. Vamos a seguir con otros pequeños estudios, espero ser algo breve. Vamos a seguir, vamos a tocar los otros problemas y cómo aclara el apóstol Pablo la vida del cristiano. No me quiero ir sin antes invitar a cada uno de ustedes lo que nos dice el Señor. Venid, pongámonos a cuentas. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No puedes seguir igual. No puedes vivir como un niño gandalla. Todo el beneficio de Dios, totalmente, Él me perdona. Y sin que cambie tu vida. Tiene que cambiar nuestra vida. Y vamos a atacar estos asuntos más adelante. El apóstol Pablo ya lo tiene contemplado. Cambio de vida. No por tus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Una vida que bendice a los demás, que no es egoísta, que no solo piensa en sí mismo. Una vida de servicio. Compartir el Evangelio. Esto, mi hermano, es el Evangelio. Poder de Dios para tu vida. Poder de Dios
que nos libra de la condenación del pecado. Gracias a Él, que nos ha librado. Merecíamos otro camino, la muerte y la separación eterna. Y Él nos reconcilió. Gozosos, dichosos y bienaventurados, mis hermanos. Continuaremos con estos estudios, Dios mediante. Yo les agradezco, les invito pues a vivir este proceso de arrepentimiento, de ir soltando y dejando en manos del Señor. Reconocer la verdad absoluta no es por nuestras fuerzas, es por lo que Él hizo. Y continuamos estudiando, meditando. Lean, repasen, mediten en la palabra de día y de noche. Sus palabras son vida. La palabra no vuelve vacía. Debe de transformar tu vida. Pastor, pues... Que pasen los de la alabanza y que pasen los niños gandallas para que demos con quien necesite oración, por cualquier razón, cualquier motivo, pues también. Les agradezco. Y bueno, adelante, mis hermanos de la alabanza.